Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con la metodología de gobierno de grandes volúmenes de datos generados por la inteligencia artificial para entrenar y gobernar vía la inteligencia artificial generativa. Uno de los primeros detalles que tenemos que tener resuelto es si recibimos un archivo TXT, cómo sacamos los elementos gramaticales, cómo sacamos las tokens, que son las palabras, o los signos de puntuación también son tokens, cómo sacamos las partes de la oración, part of the speech, que son los verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, y cómo sacamos las oraciones y su estructura. En este contexto vamos a promover una herramienta recientemente, digamos, un par de años, instrumentada por la Universidad de Stanford, que se llama Stanza. Es una biblioteca de procesamiento del lenguaje natural. ¿Y quiénes son los desarrolladores? Los desarrolladores de Stanza es un grupo que se llama el Stanford NLP Group. Es un grupo que se dedica hace muchos años, muchísimos, a promover y estudiar las técnicas del idioma, del lenguaje, de la gramática. Ellos, ya hace mucho tiempo, en la Universidad de Stanford, hicieron una maravillosa herramienta que fue la herramienta por excelencia hasta hace muchos años, que se llama NLTK. NLTK es una biblioteca muy antigua que está hecha en Java y fue la herramienta por excelencia y ahora sigue siendo muy usada. Sin embargo, este grupo, con el nuevo enfoque de procesamiento del lenguaje natural, basándose en redes neuronales, generan una nueva aplicación y ya no usan Java, sino usan Python. Esta herramienta recientemente la descubrí porque tenía el problema de sacar de unos párrafos las oraciones. ¿Cuál es el proceso? Yo recibo un archivo TXT que ha sido generado sacando de Word, de PDF generado, escaneado, y eso lo vamos a dar en los talleres. ¿Cómo sacamos de estas estructuras? ¿Cómo sacamos el texto de un audio? ¿Cómo sacamos el texto de un video? ¿Y cómo podemos documentar las imágenes y describirlas por inteligencia artificial? Y esto lo vamos a hacer, por ejemplo, en los talleres con una biblioteca que se llama Whisper de OpenAI y otra que se llama Clip en caso de las imágenes. Y para los Word hay una que se llama Doc2Python, otras que se llaman PDF Miner, Tesseract. Hay una gran variedad y les vamos a enseñar algunas de ellas para sacar el texto. Supongamos que ya tenemos el texto y cómo sacamos los elementos básicos. Durante muchos años, un par de años ya, hicimos muchas cápsulas de Spacy, ahí están todos en el canal. Sin embargo, Spacy es muy bueno, pero ahora ya ha sido superada esa herramienta por Stanza. Inclusive Spacy tiene una biblioteca, un conector para poder usar Spacy con las bibliotecas Stanza. O sea, podemos usar las dos, sacando el provecho que tenemos de Spacy, pero con la gran ventaja moderna de Stanza, porque Stanza hoy tiene procesamiento de lenguaje natural, pero también soporta de manera nativa los GPU, si es que tuviéramos GPU. Entonces, es muy sencillo, se hace pip install, muy básico, no hay gran ciencia, y después se importa la biblioteca. Y una vez que le importamos, vamos a indicar el idioma que tenemos en la biblioteca y bajamos aquí, como se muestra, se bajan los entrenamientos, como yo ya lo había bajado. Aquí me dice que ya tengo los recursos y que está guardado en mi directorio, porque ya lo había bajado. En caso de que no está, pues lo baja y genera en un directorio la estructura. ¿Y cómo está hecho Stanza? Es muy interesante porque tiene motores que hace cada una de las etapas del procesamiento de un texto. Tokenizar es agarrar el texto, la línea, y sacar los segmentos que son los tokens. Después
se tiene los POS, que es el part of speech, sacar los verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos y otras cosas, sacar el lema, que es la raíz de las palabras, y otras. El NER, por ejemplo, también es sacar las entidades reconocidas, y todo eso tiene procesadores. Es decir, no es un programa gigante, sino si yo quiero solo un aspecto del procesamiento, solamente incluyo ese procesador, y si no, puedo incluirlos todos. Obviamente, el paquete, cada paquete tiene su complejidad. Entonces, si yo lo instalo todo, pues es una herramienta poderosa, pero que tiene necesidad de mejores estructuras de CPU y RAM, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja. Entonces, cuando se le indica, por ejemplo, en esta línea que quiero meter los procesadores y no le digo cuáles, pues entonces me los carga a todos. Y me indica cuál cargó, como ustedes pueden ver aquí. Me dice, yo he cargado todos estos motores o procesadores, el tokenizer, el de los múltiples idiomas, etcétera. Y aquí está, y ya lo carga. Una vez que ya está cargado, entonces pues ya puedo trabajar. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, una frase, un párrafo, siendo muy correctos, un párrafo que tiene dos oraciones. La empresa Saxa fue creada por el doctor Gabriel Guerrero en la Ciudad de México en 1992. La empresa Saxa se dedica a la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Muy sencillo. Entonces, lo meto el texto al motor, como aquí está, motors, GG Motors Estanza NLP, pues para decir, ahí le puse a mi motor, y me da una estructura. Esta estructura ya es una estructura interna de Python que tiene hizo el análisis completo y le pasó todos los procesadores que requiere. Como ya tengo los procesadores, entonces ahora sí, yo puedo decirle, a ver, sepárame del documento las oraciones. Aquí está, digo, dame las oraciones, y para cada una de las oraciones me vas a sacar los tokens. Entonces lo recorro y genero la lista de los tokens, y como pueden ver ustedes, puede decir cuántos tokens tengo, 34, y dame la lista, y ya me los da cada uno de los tokens por separado. Y pueden ver que el punto es un token, la coma es un token, etcétera, etcétera. Entonces, ya. Después que ya tengo los tokens, entonces una vez que tengo los tokens, puedo, por ejemplo, también ver eh, para oraciones más complejas, lo puedo tener, por ejemplo, yo puedo decirle, a ver, dado este párrafo, ¿cuántas oraciones tiene? Tiene dos, ¿cuántos tokens y cuántas palabras y cuántas entidades con nombre tiene? Pues tres. Y bueno, pues, y después puedo recorrer las listas que yo generé, porque son listas Python. Aquí voy a recorrer, por ejemplo, que me dé las partes de la oración, el token, el nombre del token, texto, y la parte de la operación, y me dice bueno, no entro en detalle, la empresa es un sustantivo, creada fue un verbo, Gabriel Guerrero es un nombre propio, Ciudad de México, etcétera, es un nombre propio, 1992 es un número, etcétera. Entonces analiza la estructura dependiendo de las partes de la oración, que ahorita abajo les digo cuáles son las partes de la oración, tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de la oración? Pues aquí está, son catálogos muy estandarizados a nivel mundial. ADG es el adjetivo, ADP es una proposición, etcétera. Adverbio, sustantivo, verbo, nombre propio, signo de puntuación, etcétera. Y cuando no sabe, pone X o otros, ¿no? Porque, etcétera. Entonces aquí ya me saca, por ejemplo, en esta me determina cada token de qué tipo es. Todo esto lo puedo guardar en estructuras CSV. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un recorrido ya mucho más detallado. Para cada uno me saca los tokens, el lema, las partes de la oración y las características. Y como ustedes pueden ver, analiza cada palabra. Por ejemplo, etcétera, me dice que es género femenino, etcétera, etcétera. Todo desde el punto de vista muy gramatical, saca todo, y esto es un análisis muy importante. Por ejemplo, creada, o sea, el lema es el verbo, me da el infinitivo crear,
es un verbo y me dice que es género femenino, la palabra creada, ¿sí? Es singular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con estos elementos, desde el punto de vista gramatical, se analiza a detalle como si yo estuviera pasando por radiografía el texto. Después puedo hacer estructuras ya mucho más de Python y data frames. Por ejemplo, aquí pues es lo que yo hago. Yo tengo un archivo, le hago el análisis radiográfico, digamos, lo paso a escáner el texto y me digo, y hago una matriz, y con esto ya después podemos hacer gráficas, etcétera. Y después, por ejemplo, puedo decir, dame las partes de la oración, pues aquí están verbos, sustantivos, dame si una oración tiene verbo, pues le llamo oración activa, etcétera. Y también puedo sacar lo que se llaman las entidades con nombre, NER, y le digo, pues, cuáles son Saxa, Gabriel Guerrero, y por ejemplo, digo, Saxa es una organización, Gabriel Guerrero es una persona, CDMX es una organización, bueno, pues habría que entrenarlo para decirle que CDMX es un lugar, pero se entrena, etcétera, etcétera. Y así ya puedo hacer también otra cosa mucho más detallada que se llama cuando un token puede ser inicio de un concepto. Por ejemplo, Gabriel Guerrero es una entidad que Gabriel es el inicio y Guerrero es el fin. Eso, y por eso me lo marca aquí cuando dice Gabriel, es bio es de que si es al principio o al final, entonces me dice que es el begin, el principio, y Guerrero es el end de la entidad. Entonces así yo puedo saber exactamente ese objeto que se llama una entidad con nombre, si es Universidad Nacional Autónoma de México, eso tiene un principio, Universidad Autónoma de México, y México es el token que marca el fin del objeto reconocido, y eso es lo que le pone una B-per, y etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es mucho, muy importante, y esta herramienta me marca de manera exhaustiva todos los elementos gramaticales de mi texto segmentado en párrafos, segmentado en oraciones, segmentado en tokens y con todas las estructuras gramaticales de lo que es la composición de un lenguaje por medio de partes de la oración, palabras, etcétera, y los verbos y todo lo que es la clasificación desde el punto de vista muy, muy estructurado de lo que es el mundo de la lingüística. Entonces, hay otras muchas cosas en este primer enfoque muy sencillo. Es solamente dar un ejemplo de 2 oraciones, un párrafo de 2 oraciones, pero esto es lo que vamos a hacer para cuando tenemos el texto completo de una transcripción, el texto completo de una ley, etcétera, y es lo que vamos a hacer, pero antes tenemos que sacar los textos vía herramientas. En Word hay unas, en PDF generados hay otras, escaneados hay otras, y esto es lo que vamos a hacer en el taller. ¿Cómo sacarlos? Sacar el texto es aplicarle estas técnicas de procesamiento del lenguaje natural con Spatie o con Stanza o con los dos. Y esto es lo que vamos a hacer en los talleres, los esperamos numerosos. ¿Y qué vamos a hacer en el taller? No van a teclear, les vamos a compartir los textos, les vamos a compartir textos prueba, les vamos a compartir el cuaderno y solamente van a ejecutar el cuaderno, van a cambiar el texto prueba por los suyos y van a ver qué funciona. No es un taller de tecleo, es un taller de transmisión de cápsulas, plantillas funcionales para que ustedes las utilicen y las integren en sus desarrollos. Esto es lo que ofrecemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.